Voy a ponerme acá para parecer más serio. Me da mucho gusto verlos aquí en este conversatorio del 20 de febrero, que sin querer resulta un homenaje a Hugo Gutiérrez Vega, puesto que hoy él habría cumplido 85 años. Este espacio, la biblioteca, se llama Hugo Gutiérrez Vega. Aquí tuvimos una etapa de prosperidad académica, una primavera cultural, en un momento con la cátedra Hugo Gutiérrez Vega. Pues sirva esto para recordar la memoria del maestro, el poeta que tanto nos trajo a nosotros. La dinámica, ya les adelantó un poco esta nuestra Carmen, consiste en que vamos a platicar. Le llamamos conversatorio porque nos interesa la conversación. En muchas ocasiones el conversatorio no es otra cosa que una ponencia o un coloquio, es pues la participación de alguien que sabe frente a los que no saben. Nosotros entendemos que el conversatorio es una actividad entre iguales. Es circunstancial que nosotros estemos aquí, que ustedes estén allá, todos sabemos de la obra, todos debemos aprender, y la dinámica consiste en que nuestros compañeros, ahora fueron ellos, después será cualquiera de ustedes, cualquiera de nuestros profesores, cualquiera de nuestros egresados, o cualquier invitado de la comunidad sanjuanense del sur de Jalisco. Ellos van a leer un breve texto, cada uno, con la intención de dar la pauta a ciertos temas sobre el libro, para que tengamos una idea general, una idea clara, no clara, sino pues más o menos acercarnos al texto, y a partir de algunos temas que ellos toquen, empezar un diálogo, ya sea entre el público y los lectores, o entre los propios asistentes del público, o entre los de la mesa, como sea, ¿no? Eso es como se vaya dando. Decir que Zapotlán, todo el mundo lo sabe, es quizás el libro más importante de Guillermo Jiménez, escritor zapotlense. Guillermo Jiménez nació en 1891, si me equivoco, corríjanme porque estoy hablando de memoria. Mi memoria es traicionera. Le voy a hacer una canción ranchera a mi memoria. Nació en Zapotlán en 1891 y murió en la Ciudad de México en 1967. Sus restos descansan en el Jardín Panteón, ¿se llama algo así? En la Ciudad de México. Escribió una muy buena cantidad de libros. Hay mucho de su obra que no está recopilada en libros. Ejerció el periodismo cultural durante muchos años. Fue un incansable escritor, pero también fue un representante cultural, embajador en Europa. Él estuvo en España, en Viena y en París como embajador, como representante cultural de la embajada. Él recibió los reconocimientos más importantes que otorga el gobierno de Francia y también el gobierno de Austria a las contribuciones a la cultura. Por ejemplo, las Palmas de Oro de Francia las recibió Guillermo Jiménez. Quienes han recibido, gente como Carlos Fuentes, como Elena Poniatowska. Entonces, estamos ante una figura de una talla muy importante, que no porque no sea, digamos, una figura mediática, que no porque, pues, por alguna razón no está esta expresión, en el panteón de los grandes nombres de la literatura mexicana, no quiere decir que es un escritor menor. De hecho, uno de los objetivos de este conversatorio, y también cuando trabajamos en clase, es pues demostrar que la obra de Guillermo Jiménez, en particular Zapotlán, está a la altura de las grandes obras de la literatura del siglo XX en Hispanoamérica. No solamente eso, sino que ha sido una influencia importante para escritores. De eso vamos a hablar aquí. Están nerviosos, voy a callarme. Me urge empezar. Vamos a ir para acá. Nos acompañan
Ustedes seguramente no los conocen, quizás los han visto en la prensa. Vladimir Ramírez, la nota roja, ¿no es cierto? Es gente de muy buena reputación, todo, mete las manos al fuego cualquier autoridad universitaria de ellos. Vladimir Ramírez y Manuel Frías, estudiantes de letras, ambos. Es la parte que más me gusta cuando los ustedes los conocen, son estudiantes comprometidos, apasionados por la literatura y grandes lectores. Y ahora pues, les toca que les tundan ustedes, ¿no? ¿No es cierto? Seamos amistosos. ¿Quién quiere comenzar, muchachos? Primero las damas. ¿Sí? Adelante, pues. Vamos con Junuen. Hola, gracias a todos por estar aquí. Yo hice un pequeño texto que lo dividí en 3 partes y pues al final, bueno, cuando terminemos me gustaría también escucharlos a ustedes. 1. Vidas de Zapotlán. Horadando el tiempo, horadando la noche, el narrador revive Zapotlán y rememora su infancia. Es mediante un estado de duermevela que su memoria involuntaria, onírica, también compuesta por las huellas de las sensaciones, trata de captar firmemente el pasado, lo que ha sido. De la irrupción del sueño surgen imágenes ocultas que conforman recuerdos transitorios y fugaces, pero que parecen quedar plasmados eternamente. Así, por los primeros estratos del sueño que no logra conciliar, atraviesa y cobra vida a la gente de Zapotlán. En esa experiencia contemplativa, donde fluyen las imágenes durante un control momentáneo de la propia conciencia, el narrador nos da a conocer a los personajes mientras crea relatos poéticos y reconstruye. Cito al maestro Cigala porque no lo pude decir mejor. Pequeños cuadros de la memoria que colorea con arte renacentista y analogías de grandes pintores y sus obras. De lo que él logra recordar, moldea vidas en proceso, perfiles breves, retratos precisos e íntimos, pequeñas anécdotas y desenlaces. Incluso podemos apreciar cómo algunos personajes se erigen a partir de miradas, alusiones, sensaciones, frases a medias, encuentros y hasta deseos. Entre tanto, los lectores nos vemos involucrados como copartícipes en la integración de cada historia, en las imágenes sutilmente esbozadas que abren posibilidades y crean tensiones. Así, observamos que existe contradicción en el interior de los personajes, sus sistemas y relaciones. Lo vemos, por ejemplo, en Laura, mujer electrizante que pertenece a la alta sociedad pero tiene predilección por lo marginal. En el tío Justo Ursúa, un misántropo y misógino de trato cordial y agradable, quien odia a la gente de sentido común y sin embargo busca el afecto de quienes lo desprecian. O en Pedro Gaitán, el gallero seductor que evoca la imagen del macho mexicano, pero ante los celos de su mujer decide autocastrarse. Más aún, hay claras diferencias entre los que pertenecen a la alta y baja sociedad, los mestizos e indígenas, los religiosos y los practicantes de brujería. Aunque por momentos, especialmente en cuanto a creencias y cultura, existe una especie de fusión, un sincretismo. Vemos además una inclinación hacia los personajes marginales y trágicos. También Zapotlán es casi un personaje, entre la realidad y la ficción, idealizado por la nostalgia y reconstruido mediante recuerdos, mientras acompaña paralelamente estas vidas imaginarias y cotidianas. Es tan así que ocasionalmente el narrador parte de coloridas y ricas descripciones del lugar para luego ir al interior de los personajes. Es el valle fértil donde pueden alcanzarse las estrellas con la mano. El Zapotlán que de pronto llega a ser universal en cuanto a sus pretensiones culturales, pero a la vez conserva las características de la más profunda provincia. 2. El mundo femenino en Zapotlán. Al avanzar por las páginas, apreciamos que la obra está repleta de icónicos personajes femeninos, construidos, en parte, sobre los arquetipos que se han proyectado en la cultura hispanoamericana desde la tradición indígena hasta la sociedad contemporánea. Por un lado, vemos la clara asociación de la mujer con lo sobrenatural. Tiene que ver con su poder sobre la vida y la muerte, con la creación y la fertilidad. Por otro,
está relacionada con ciertos mitos ligados a temáticas sexuales, mujeres perversas convertidas en brujas, mujeres atractivas y extrañas que seducen a los hombres, pero en general aquí destaca la mujer trágica. De pronto observamos en un plano secundario mujeres enlutadas, plañideras. Conocemos a féminas como Laura, lectora de novelas francesas pero de alma gitana, que en la Plaza de Gallos hubiera querido entonar sus canciones, y quien, fiel a su destino, dándole lo mismo el éxito que a la derrota, termina sus días desgraciada y sola. Como la querida del padre Cabeza de Vaca, hermosa muchacha soñadora a quien el amor la conduce a la muerte. Contemplamos a mujeres locas y tristes como Isabel Chavira, paseando semidesnuda a la luz de las cabrillas, como la bruja Candelaria, antes prostituta, quien por las noches cruzaba el pueblo dormida y que una mañana amaneció muerta sobre una tumba con los ojos vacíos, como Gliceria Caranza, la pobre virgen que un día dejó de trabajar y se dedicó a contemplar su existencia. U otras que en sí mismas llevaban la fatalidad, como la Chole y la Vaquilla, quienes hacían perderse a los hombres por aquel tiempo en el que en Zapotlán era común que una noche de luna le partieran el corazón a un hombre a causa de una mujer. Mientras tanto, en París aparece la vecina misteriosa, de la que el narrador imagina sus pasos y resalta la dominación de su sexualidad, pero que capítulos después la escucha llorar y padecer su matrimonio. Se nos propone también la imagen femenina de la mujer moderna respecto a la libertad sexual en sus más variadas y múltiples representaciones. De forma explícita la vemos mejor representada en este personaje, pero ¿cuál es la diferencia con las mujeres de Zapotlán, si al igual que ellas finalmente sufren? El autor nos da a conocer la realidad de su tiempo. No cuestiona el actuar de sus personajes femeninos porque ellas son producto de la sociedad en la que habitan. Así, las mujeres resultan ser producto del ambiente, con sus miserias, amarguras, soledades y problemas cotidianos. Sí, la feminidad está manifestada a través de la óptica masculina, pero de pronto estas mujeres logran ser dueñas de sí mismas, o mejor dicho, parecen serlo. Algunas logran rebelarse, pero finalmente deben aceptar la derrota como algo inevitable, pues la sociedad aquí representada a la que están atadas no les permite tener voluntad sin antes poner en riesgo su destino. 13. La figura maternal. Repito, inicialmente ubicamos un retorno a la infancia, y en ese regreso, que es también a Zapotlán, el narrador se remonta a lo más primordial, su madre, al inicio, al alumbramiento. Nació un 9 de marzo, nos dice. Luego surge la memoria de su madre evidenciada no solo con nostalgia, sino también con melancolía. Entre algunos de los recuerdos y personajes que el narrador reconstruye, encontramos los esbozos de una figura maternal. El narrador dedica escasas líneas para describir a su madre. Su presencia parece fragmentada dentro de algunos recuerdos, y surgen rasgos casi identitarios a partir de los breves encuentros entre ella, él y otros personajes. Su retrato es alimentado por otras figuras, particularmente femeninas. Desde los primeros capítulos lo vemos en relación con dos de sus amigas cercanas, Lidia y Laura. Su perfil delicado inicia con la primera y se acentúa por contraste con la segunda. El temperamento de Laura, su canto, la pasión por los personajes más prosaicos, los vestidos de colores escandalosos, el gusto por las fiestas populares y las cartas de amor intensifican no solo la delicadeza de la madre, sino también la perpetuidad de su tristeza. Mientras Laura cantaba con entusiasmo y energía, su madre rara vez entonaba alguna melodía y cuando lo hacía demostraba, como nos dice el narrador, un deseo insaciado y la amargura de un dolor aprisionado en su propio destino. La figura maternal de forma directa está representada únicamente en ella. Otros personajes femeninos principales son esposas, amantes, vírgenes, prostitutas, pero no madres. Sin embargo, desde la percepción del narrador, lo maternal queda como un eco en otras mujeres y a veces resuena. Hay una ruptura indirecta con el rol materno. El contraste entre los personajes femeninos crea la dicotomía madre-mujer. Nos dice, por ejemplo, que el nombre de su madre tiene 9 letras, lo mismo que el de la mujer que más ha querido en la vida, Margarita. Después surgen atisbos de una idealización maternal en otros personajes femeninos, como en Laura, que luego se desplazan hacia imágenes eróticas, yendo de un sentimiento filial hacia una ambigüedad edípica. Pero la figura maternal
siempre mantiene una sutil estela de su melancolía, dolor, intimismo y silencio. Gracias. Bien, pues agradecemos a Manuel. Nos ha dado pues 3 ejes temáticos que podríamos retomar y eso va a depender de ustedes de lo que quieran conversar. Ahora le damos la palabra al pequeño Vladimir, un gran lector y tiene también mucho entusiasmo como Manuel. Quiero darles también este contexto, algunos pues, lo saben porque estamos trabajando juntos. En la materia de seminario de literatura hispanoamericana hemos dedicado pues todo lo que va del curso a estudiar el libro. Entonces hemos leído, releído, hemos hecho especulaciones, hemos hecho hipótesis y Vladimir ha estado ahí presente como primero, pero también como otros compañeros que sé que están deseosos de participar. En cuanto termine de exponer, Vladimir, vamos a dar la palabra a él y no sé si están trabajando en alguna otra materia o han trabajado Zapotlán. ¿Todos lo han leído? ¿Nadie ha leído Zapotlán? A ver, levante su mano. Bueno, muy bien. Yo sé que después de esta sesión todos correrán a leer Zapotlán. Sí, mi optimismo, ya sé. Adelante. Gracias, profe. Bien, pues yo, igual que Zaira, preparé un pequeño texto de algunas impresiones que tengo después de leer con algún esmero esta novelita y voy a comenzar. Gozoso deslicé las plantas de los pies en la sábana tersa, hundí la cabeza en los cojines y apenas tuve aliento para apagar la luz. Había asistido al entierro de un amigo y todavía sentía el olor de las coronas fúnebres y de la cera quemada. Este es el inicio de Zapotlán, de Guillermo Jiménez, una novela sensorial de difícil clasificación, de claras influencias y de dignos herederos. Esta novela es producto de las vanguardias europeas, tiene esbozos de las Magdalenas de Proust, tiene reminiscencias de la temporalidad de Joyce y huellas del modernismo tardío. La novela no es un capricho afrancesado ni un cuadro de costumbres sobre un pueblo jalisciense. En el texto conviven las tradiciones europeas y la novelística mexicana. Zapotlán es al mismo tiempo una novela cosmopolita y rural. Zapotlán debe leerse con todos los sentidos, pues los aromas, los sabores, los sonidos y las texturas son fundamentales. A lo largo del texto podremos disfrutar de los campos floreados de España, de las pulquerías putrefactas de la Ciudad de México y de los perfumes baratos de algunas de las protagonistas. El narrador de esta historia es un hombre que vive en París, un sujeto insomne que necesita del goteo del agua para recordar, y desde ese recuerdo comienza la narración. La sensibilidad y lucidez del narrador se construye gracias a una atmósfera de recuerdos y a los símiles que él usa para recordar a Zapotlán. Cuando uno lee esta obra por primera vez se plantean muchas preguntas. La más difícil sería: ¿de qué trata la novela? Se trata de un indio que corta las nubes, de la sensualidad y la belleza de Laura, de la muerte de Celia Durán, de la misantropía y la muerte del tío Justo, de la abnegación de la madre, de la tristeza de los funerales lluviosos, de la fertilidad de los campos zapotlenses, de los bandidos del Nevado de Colima, de las fiestas de octubre, del taconeo de las mujeres, de la amante del padre Cabeza de Vaca, del exilio del padre Cabeza de Vaca, de las labores ocultas y la muerte de Candelaria, de la marginación, de las prostitutas, los vagabundos y otras criaturas de la noche, del mundo onírico, del culto a Xipetotec, de un gallero que se castra a sí mismo, de los hombres que mueren por un enredo amoroso, de la fatalidad de las mujeres, del pecado,
de las pasiones. La novela se nutre de la tradición judeocristiana. Las figuras de santos y vírgenes son abundantes, siempre con un valor simbólico. Es de extrañar, por ejemplo, que en un mismo capítulo se hable de la muerte de Celia Durán y de la contemplación y el éxtasis de Santa Teresa. Este tipo de contraposiciones son características en la novela. Esta necesidad de unir dos mundos va más allá de la literatura. La unión que logra Jiménez es histórica y cultural, pues desde el primer capítulo usa al Cristo de Benvenuto Cellini para recordar al patético y absurdo Cristo de la Capilla Todos Santos. Este procedimiento técnico será constante en la novela. En el segundo capítulo, el narrador habla sobre un gran fotógrafo francés, P. Nadar, y dice que en Zapotlán hay un magnífico imitador, O. de la Mora. Esto nos hace creer que para los ojos del narrador no hay una diferencia tan abismal entre París y su pueblo natal. Esta forma de nombrar y recordar a Zapotlán a partir de Europa se mantiene toda la novela, alcanzando uno de sus puntos más altos en el último capítulo, pues el narrador recuerda a los pintores del pueblo y los compara con los grandes pintores europeos. Abro cita. En el taller humilde vi, por primera vez en mi vida, la Virgen de las Rocas de Leonardo. Cierro cita. Los pintores del pueblo también son pobres y marginados, características que se repiten en muchos de los personajes de la obra. Otro de los temas principales es la muerte. Conocemos a los personajes por su forma de morir. Una de las muertes más memorables es la de Candelaria, una mujer distinta. Abro cita. Fue prostituta y en la cárcel aprendió la hechicería. Cierro cita. Y bueno, cuando habla de la muerte es otra cita del mismo capítulo. Una mañana Candelaria amaneció muerta. La encontraron tendida, casi desnuda sobre la tumba. Las lechuzas le habían sacado los ojos. La mayoría de los personajes son mujeres, cuya muerte está relacionada a la transgresión, a la brujería, al adulterio y a la toma de decisiones. Un claro ejemplo es Celia Durán, quien decide dejar de ser Laura para convertirse en una cantante de pulquería. Ella es asesinada en los arrabales de la Ciudad de México. Y bueno, la siguiente cita es sobre la muerte de Celia Durán. Pocos días después, una mañana, al abrir el periódico, leí en notas de policía. En la madrugada de ayer fue encontrada muerta Celia Durán en la puerta de la pulquería Las Glorias de la Campana. Celia era la artista del barrio. Nadie reclamó su cadáver. Existe una relación muy estrecha de Zapotlán con otras obras literarias del sur de Jalisco, especialmente con La hija del bandido y La feria. Aunque haciendo una lectura detallada, también encontraremos en Pedro Páramo algunas influencias jimenianas. El Zapotlán literario, como un espacio geográfico y un personaje de ficción, nace en esta novela. El final de la obra es el final de la noche insomne, el renacer de un nuevo día, una añoranza pueril y transparente que el narrador comparte. Abro cita. La mañana comienza a dejar sus cabellos enredados en las rendijas. Esta noche me parece haber escuchado los pasos de la muerte y la voz sin voz de las estatuas perdidas en los zarzales de los viejos parques. Voz de angustia cuajada en sus labios fríos. Voz que ahora quiero recordar entre las llamas del amanecer y que se me pierde, que se me aleja en el rumor de la vida. Vida, muy buenos días. Parece que después de recordar tantas muertes, el narrador, al amanecer, se siente listo para continuar su propia vida. Gracias. Bueno, agradecemos la lectura de ambos textos, a Nuen y a Vladimir. Tenemos pues ya algunas referencias, algunos datos, algunos posibles temas a desarrollar. Me gustaría decir que Zapotlán se publicó por primera vez en 1940, que
Ha habido varias ediciones de este libro, que Porrúa hizo una edición príncipe, podemos decir, allá por los años 40, después en los años 80, Editorial Hexágono en Guadalajara la reeditó, y en las últimas décadas el Ayuntamiento de Zapotlán, a través del Archivo Histórico, había sacado también algunas ediciones, yo digo, para consumo doméstico. Para el año 2017, ¿sí? Finales del 17, en la FIL del 17, es decir, hace dos filias, Sí. apareció esta edición de Guillermo Jiménez de Zapotlán, que lleva a que después, pues, ¿de cuántos años? 60 años, 70, volviera a estar publicada en una editorial de tirajes nacionales, de acceso nacional. Nosotros, bueno, yo estoy muy contento, pues, de que esto suceda, porque la novela Zapotlán no ha sido debidamente valorada. La historia de la literatura mexicana no lo ha puesto en el sitio que le corresponde, no ha sido bien estudiada, o definitivamente no ha sido estudiada. Ese es un tema que también podríamos tratar, pero es muy clara su influencia y el papel que tiene en el desarrollo de la literatura, por lo menos jalisciense, no solamente zapotlense, sino jalisciense. Ya mencionó Vladimir la relación que tiene con la feria. Yo insisto en que tiene vínculos con Pedro Páramo, que será escrito después, 17 años después, 15, ¿verdad? 15 años después. Incluso también hay algunas influencias más o menos evidentes de Agustín Yáñez y su novela Al filo del agua, que también se publicó después, 7 años después que esta. Menciono Al filo del agua, menciono Pedro Páramo, porque históricamente son consideradas como obras que dividen el antes y después en nuestra literatura en lengua española, como ejemplos de literatura moderna que incorporan mecanismos vanguardistas o elementos narrativos propios de la más novedosa narrativa en el mundo occidental. Zapotlán lo hizo antes, 15 años antes que Pedro Páramo, y lo hizo 7 años antes que Al filo del agua, de Agustín Yáñez. Entonces, pues ahí está eso. Yo soy el moderador, pero ya vieron que soy muy inmoderado. Yo no debería estar hablando de estas cosas, sino dándoles la palabra. Por eso pido una disculpa. Y también me disculpo por las siguientes intervenciones que tendré. Ya me conozco. Se me había olvidado decir también, esto debía haberlo dicho al principio cuando di los créditos, cuando mencioné a Café Braval, que nos patrocina. Decir también que, pues, Ediciones Arlequín ha querido formar parte de este conversatorio como parte de su 25 aniversario. Este año cumple 25 años de editorial, entonces forma parte también de esto, o sea, que vamos creciendo. ¿Qué sigue? ¿Alguien quiere retomar alguno de los puntos que trataron nuestros conversadores iniciales? ¿Alguien quisiera que platicáramos sobre otro tema que no está aquí previsto, que no se había propuesto antes? Señor Óscar Cajén. Bueno, también tomo la clase y pues para mi estudio que tenemos que hacer unas ponencias en clase, ¿no? Estoy viendo de desidentificación. José Muñez es una persona que estudia estos procesos, ¿no? De utilizar otras culturas para producir arte, ¿no? Dice que solo hay dos tipos que pueden hacer, o la asimilan o van en contra de ellos, tratan de utilizarla, ¿no? Entonces utilizamos como Jesús de Chimili, todas estas imágenes,
que son europeas se utilizan? ¿Cree que se utilice para asimilar la cultura o para ridiculizarle o otra cosa? ¿Qué cree? ¿Cuál es el propósito de estas imágenes? Entonces, se me hace muy importante para mí y para mi investigación. Muy bien. Creo que fuiste tú, Vladimir, quien habló, o sí, de esta relación de hablar de las grandes obras pictóricas, plásticas europeas y compararlos con las realidades, con los personajes zapotlenses. ¿Ustedes creen que Jiménez lo hace para exaltar la cultura zapotlense o para burlarse de la cultura europea? Más o menos así, ¿sí? Pues ojalá que la pregunta sea abierta, que hay opción A, opción B y después opción C abierta. Todas las anteriores. Ajá, o todas las anteriores. No creo que sea un proceso como de expropiar una cultura, más bien creo que es como asociativo, sobre todo porque es muy onírica la novela durante pues casi todo, entonces creo que es asociativo y que creo que los detonantes, como dije antes, a veces son imágenes, a veces son sonidos o aromas y creo que olfato también, entonces creo que es más asociativo y que pues son como los dos referentes, ¿no? Es como un punto de comparación y creo que también algo que ni Zaira ni yo mencionamos, pero con frecuencia Jiménez hace una descripción atmosférica para después ir hacia un personaje, entonces creo que también funciona de alguna manera los referentes culturales, ¿no? Hablar de los grandes pintores italianos o de alguna obra muy importante para la cultura europea y después eso mismo llevarlo a Zapotlán. Creo que es una dinámica de pues ampliar una visión y después interiorizarla. Yo estoy de acuerdo con Vladimir en que es más una asociación, no creo tanto que sea para burlarse de Europa, como he mencionado, ¿no? O para exaltar Zapotlán. O para exaltar Zapotlán. Bueno, creo que en realidad, como lo mencioné en mi texto, hay un sincretismo, que en la clase hemos hablado un poco acerca de la mexicanidad. Entonces está ese contraste entre Europa, Zapotlán, y también, o sea, este sistema como de diferenciación de contraste puede encontrarse de distintas formas, desde los símbolos, los personajes, etcétera, ¿no? Entonces creo que en realidad es como este juego de contraste, fusión, hibridación, sincretismo, y pues sí había mencionado un poco en una línea nada más acerca de esto de que las descripciones que se hacen del interior de Zapotlán, como dice que es casi un personaje, de pronto van hacia el interior de los personajes, ¿no? Y que existen estas diferenciaciones entre cada personaje, o sea, entre sus mismas relaciones, como ir de algo grande hacia algo más pequeño, esos fragmentos, construcciones. Bien, espero que esté respondido. ¿Quiere agregar algo más, joven? ¿Mister? Bueno, para seguir una plática. Ahorita vamos con el novato. Bueno, si no quieren, pues ya. No, a mí se me hace interesante, ¿no? Eso de que sea asociativo y claro, si utilizas unas imágenes, claro que van a ser asociativas de alguna forma, ¿no? Y se utiliza para esta introspección, claro, pero hay ciertos pasajes muy específicos, ¿no? Porque a los que compara sí son los mendigos, ¿no? Mendigos, pues. Bueno, aparte. Bueno, pero aparte, sí. Pero hay unos partes que sí es más claro, ¿no? Como cuando habla de María Teresa, ¿no? Teresa, que habla para justificarse del pecado, ¿no? Que utiliza más bien, pues no importa, hay tiempo para el pecado y tiempo para... Eso es una referencia muy explícita y que sí va en contra de la cultura, ¿no? Porque está burlando de un símbolo religioso muy importante. Yo creo que ahí también se puede ver eso. Sí, es aquel pasaje donde se habla de Celia Durán, ¿no? De Celia Durán, de esta
¿Por qué Celia Durán quise decir Santa Teresa de Jesús? Es que están en el mismo capítulo. Sí. Está en el mismo capítulo, pues, pero la misma Santa Teresa, Mr. Rondon, la misma Santa Teresa dice que hay un tiempo para rezar, un tiempo para la diversión, y de ahí aprovecha. Sé que es el moderador, pero pues, para que me das el micrófono. Y aprovecha para él poner al mismo tiempo que presenta el mismo capítulo a un personaje pues decadente, incluso con algo de connotaciones lógicas. Al mismo tiempo habla de Santa Teresa ¿no? Creo que es un tema que da para mucho y es permanente en la novela. No sé si quieren leer algo más, muchachos, al respecto. Sigue Navarro. Señor Navarro. Adelante. Bueno, respecto... Señor presidente interino, además. Diga. Buenas tardes, presidente. Respecto a la intención asociativa dentro de la narrativa de Guillermo Jiménez, ¿cuál es la intención real? Porque si se buscaba afectar al público zapotlense directamente, creo que buscar una asociación con un contexto europeo quizá no sea tan exitoso como un interés asociativo con algo más regional. ¿Cuál es la función que tiene? Yo no he leído libros. ¿Cómo se desempeñan las asociaciones? ¿Cómo funciona la historia? Qué bueno. ¿Alguien de ustedes quiere tomar la palabra? Sí. ¿Sí? ¿O alguien de allá del público? Seguimos con los maestros. Bueno, esa es una pregunta muy extraña y muy buena porque no se puede responder con un sí o no. Eso quiere decir que no sé responder. Y eso es interesante. Y no digo todo esto para evitar que no sé responderle. Yo creo que antes de responder tal cual la pregunta, creo que tendríamos que definir cuál es el asunto principal de la novela, ¿no? Hablamos de estas pequeñas historias que hay constantemente. Es muy fácil identificar que cada capítulo tiene una historia concreta, la presentación de un personaje, un perfil, un acontecimiento específico. Pero entonces, ¿cómo eso se hila para construir una novela? Y esa es digamos, ¿cuál es el motor de decidir escribir una novela y no un libro de cuentos? Porque pues, Guillermo Jiménez también tiene algunos libros de cuentos. Y yo creo que el asunto principal en la novela pues es la añoranza de Zapotlán, es el regreso a Zapotlán. Y esto creo que es el más grande acierto que tiene Guillermo Jiménez, porque para él habría sido muy fácil escribir una novela cursi sobre la belleza de los campos y la pureza del aire y la honestidad de las personas y hacer como unas memorias disfrazadas de novela y que fuera muy cursi, ¿no? Pero hace todo lo contrario. Nos habla de Zapotlán, pero no nos habla de la belleza de Zapotlán ni de lo perfecto de Zapotlán. O sea, Guillermo Jiménez muestra lo más decadente de Zapotlán. Entonces, creo que a partir de ahí, y entendiendo que Guillermo Jiménez sí hace, pues de alguna manera, una denuncia, un testimonio de cómo funciona un pueblo como este y de las cosas que hay, ¿no? Creo que a partir de ahí las asociaciones europeas son, primero para demostrar, así lo sentí yo, que París no es tan diferente a Zapotlán, pero eso es una visión personal. Y segundo, que pues prácticamente las demás asociaciones no creo que sean circunstanciales, pero por el desarrollo de la novela sería difícil identificar cada una de las asociaciones. Creo que lo principal son los sentidos, y a través de los sentidos pues sí podríamos llegar a una conclusión más amplia, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo donde habla de Celia Durán, cuando la encuentra en la pulquería, inicia el capítulo hablando de unas magdalenas. Entonces pues eso no solamente es muy proustiano, sino que para Guillermo Jiménez las magdalenas no son los panes, son
las trabajadoras sexuales que están en el arrabal de la Ciudad de México. Entonces, no sé si respondí más o menos la pregunta. Sí, bueno, yo creo que estas asociaciones funcionan de forma que se pueda retornar a un Zapotlán en su origen. Es decir, pues somos herederos también de la cultura europea, de este sincretismo que existe, y entonces siento que ese tipo de contrastes sirven más para reforzar la idea de este Zapotlán origen, es decir, porque el libro se titula Zapotlán. Entonces, sí es un retorno hacia la infancia, hacia una primera juventud, pero más allá, este tipo de dualidades que empiezan a surgir, es, por ejemplo, estoy hablando, bueno, Jiménez habla de un indio que cuida una capilla y que a la vez practica una especie de chamanismo, y entonces se va a diferentes aspectos míticos. De repente, por ejemplo, está el árbol de zapote, pero en el zapote cuelga una campana. O sea, tenemos este símbolo, esta idea de la religión católica, y por otra parte, pues en un árbol de zapote, ¿no? Que también aquí en Zapotlán pues está conectado con la deidad Xipetotec, y que también empiezan a surgir, bueno, que también podría leerse desde lo mítico y saldría para muchísimo, porque pues yo creo que es un libro interminable, o sea, sí. Bueno, no sé si respondí bien o más o menos, por ahí va, creo yo, o sea, desde mi perspectiva. También nada más para cerrar tu pregunta, el tiempo de la historia en Zapotlán es el Zapotlán de 1500, el Zapotlán de 1890, de 1920, es decir, no se habla de un solo Zapotlán. También se puede leer como la evolución que tuvo Zapotlán a través de las épocas, y en ese sentido creo que la Feria de Arreola también tiene esa característica, que habla de Zapotlán en distintas etapas. Profe, sé que quiere decir algo más al respecto. Yo no puedo dar mis opiniones porque soy moderador, pero ya que lo preguntas, es culpa de Vladimir que yo vaya a opinar. Lo que dice el señor presidente interino nos lleva a estas reflexiones. Yo creo que la estructura del libro tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. No hemos hablado así explícitamente de la estructura del libro, ha habido algunas sugerencias nada más. Lo que a mí me llama mucho la atención es que el libro, que se llama Zapotlán, y que, como dice Vladimir, aparecen historias de Zapotlán no desde que llega Fray Juan de Padilla, desde antes, desde la época prehispánica, desde los, digamos, el reinado espiritual de Xipetotec, nuestro señor de los descarnados. Es un tiempo mítico. Pero paradójicamente, la historia no sucede en Zapotlán, la historia sucede en París. Es decir, ¿de qué se trata el libro? De un tipo que podría ser Guillermo Jiménez, comparte muchas características con él, pero no lo dice abiertamente, una especie de ficción. El libro sucede en una noche en París. Viene de un entierro, un amigo ha muerto, se acuesta, pierde el sueño, está insomne y empieza a recordar. La novela se acaba cuando al amanecer él no ha podido dormir plenamente. Pues la novela sucede en París y todo lo que recuerda se remonta a Zapotlán o a la Ciudad de México en un pasaje. Entonces hay una paradoja, y eso quizás tiene que ver con todo lo que inició en la conversación Mr. Café. Pues esas comparaciones, pues ¿por qué comparar el mundo europeo con el mundo de Zapotlán? Pues porque el personaje vive en Europa, está narrando desde Europa, aunque es de Zapotlán, ¿sí? Pero también creo que es importante que estas, digamos, estrategias narrativas, esta estructura, también tiene que ver con un debate estético que se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XX en México.
que es esa polémica entre nacionalistas, artistas nacionalistas y artistas cosmopolitas. El gobierno de la Revolución Mexicana establece que debe haber un arte nacionalista, los muralistas, por ejemplo, el nacionalismo mexicano, el cine también, este nacionalismo, pero hay algunos artistas que no están de acuerdo en eso, que piensan que puede ser hacer literatura mexicana sin hablar de campesinos o de revolucionarios. Estos son los contemporáneos, un grupo muy cercano, más bien Guillermo Jiménez muy cercano a ese grupo. Creo que tanto Rulfo como Yáñez y antes Guillermo Jiménez pusieron ese debate, ese conflicto entre literatura nacionalista tradicional y literatura cosmopolita vanguardista y conjuntaron en un libro el caso de Pedro Páramo, el caso de Alfredo del Agua, el caso de Zapotlán. Zapotlán tiene mucho de nacionalista, habla de los indígenas, habla del pueblo, habla de las costumbres, de las tradiciones, pero lo hace con una técnica muy vanguardista. Entonces está juntando los dos mundos, la vanguardia europea, narrativa, con el nacionalismo. Creo que por ahí también va. ¿Algo más? ¿Cómo fue recibida la obra por la crítica literaria después de su publicación? Yo no he conseguido muchas críticas. Hay críticas identificables de sus primeros libros de cuentos. Aquí aparece un prólogo donde viene eso. De Zapotlán hay poca. De hecho, hace unos días recibí un correo de aquí de Gómez Farías, de aquí de Baranda, ¿cómo se llama? Bueno, especialista sí, del mismo barrio de Espíritu. Especialista en el escritor de acá de Gómez Farías, que se llama Guerrero, ¿se llama Guerrero? Se me va el nombre. En fin, donde este poeta Guerrero, de apellido González Guerrero, hace una reseña sobre Zapotlán. No hay muchas reseñas, y es uno de los grandes enigmas. Yo incluso intenté escribir un ensayo, bueno, está complicado de hecho. No me recuerde que tengo que escribirlo. Que intenta reflexionar sobre eso, porque Zapotlán no tuvo una recepción crítica favorable, siendo evidentemente un libro muy positivo. ¿Y de alguna manera de verdad ayudó a formar una identidad nacional sincrética después de su publicación? Lo que pasa es que a partir, según el historiador que leamos, a partir de Pedro Páramo o a partir de Alfredo del Agua, nace la gran novela no mexicana, sino hispanoamericana. Lo que yo digo es que antes esta novela ya tenía las mismas características. Entonces, ¿por qué no se le da crédito a Zapotlán? Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, que tenemos que investigar, tenemos que justificar y probar, ¿no? Bien. Profe, ¿puedo intervenir? Chuy, adelante. Sí. Es que ya veo, ¿no? Que eso se retrasa. Usted es un expulso hoy. Bueno, continuando un poquito con esto del Zapotlán de Guillermo Jiménez, como yo lo veo, como dice Zaira, en una parte de su texto, que el Zapotlán de Guillermo Jiménez es un personaje como tal, ¿no? Y esto lo vemos también en la feria, en la estructura de la feria, cómo va en fragmentos, cómo va describiendo el modo de vida, de existencia de un pueblo que se va transformando en la gran metrópoli, ¿no? Y que va tomando las influencias europeas de otros lugares y que van
van dando esencia, digamos, a este tipo de lugares, ¿no? También recuerdo asomándonos un poquito allá a los escritores contemporáneos, digamos, que podrían tener influencia de Guillermo Jiménez. Recuerdo a Carlos Fuentes en su primera novela, que es La región más transparente, ¿no? Que es prácticamente igual, ¿no? Que es como un personaje omnisciente, digamos, que es el personaje central, pero que describe todo el desarrollo de una ciudad urbana a la gran ciudad monstruo, ¿no? Moderna totalmente. Entonces eso la hace la gran novela, ¿sí? Guillermo Jiménez, como dice Vladimir, su gran aportación es cómo muestro este tema tan actual, tan sencillo que nos puede parecer ahora, ¿no? De cómo un pueblo se va transformando en algo más grande, y cómo lo hago tan especial. Carlos Fuentes pues utilizó un personaje, no recuerdo su nombre porque Ixcacil, sí, y que Ixcacil Cienfuegos, que casi no se nombra en la novela, o no se nombra, solamente sabes que es el personaje central, pero puede ser la ciudad, y eso es su estrategia. Guillermo Jiménez utiliza los sueños, lo onírico, y eso le da pie para expresar todas estas sensaciones, emociones, aromas, como lo decía Vladimir, ¿no? Entonces, esto es me parece fundamental, ¿no? Todo este tema de que, y sí, se puede notar la influencia de Guillermo Jiménez en la feria también, porque es prácticamente como el mismo sentido. Arriola quiere expresar lo que es Zapotlán desde aquí, desde el propio terreno, y Guillermo Jiménez lo limita a la distancia, ¿no? La melancolía, y por eso volvemos a eso de los sueños, de lo imaginario, de lo vivido, ¿no? De lo que quisiera vivir, de lo que quisiera sentir, de las mujeres que marcaron su vida, de todos estos personajes, ¿no? Que hacen tan especial esta novela, y pues ya. Siempre que lo escucho hablar qué reflexivo, qué buenas informaciones, siempre me pregunto por qué le dicen donkey si usted es tan inteligente. No sé. No, es una pregunta, pero no necesariamente requiere respuesta. Sí. Gracias, Chuy. No era una pregunta, ¿verdad? Era una comentario. ¿Alguien quiere acotar algo respecto a lo que ha dicho con mucho acierto Chuy? Hace rato el profe decía las grandes novelas latinoamericanas del siglo XX, donde el lugar de los acontecimientos es muy importante. Comala, Macondo, Santa María del Oro, la colonia Roma, en fin. Y en todas, la ciudad o el pueblo son muy importantes. Y Guillermo Jiménez lo hizo antes. Lo que mencionaba Chuy de cómo en la obra hay un cambio muy grande en el espacio, pues también ocurre en las batallas en el desierto con la colonia Roma, también ocurre en Comala, también ocurre en el pueblo del Filo del Agua,
y en otras novelas. Entonces, digo, tampoco voy a decir que Guillermo Jiménez inventó el boom latinoamericano. Ya lo dijiste. Pero ya lo dije. Yo creo que una de las razones por las que no fue bien vista la novela, primero es por el tema, ¿no? Hay más de una anécdota que puede ser escandalosa. Hay también algunas historias, algunos rumores de que fue censurada, que aquí en Zapotlán hubo una quema de libros. Pero bueno, esas son especulaciones. Lo que sí es que es una novela, aunque el lenguaje es muy bueno y es muy breve, creo que sí le exige bastante al lector, porque es muy condensada. O sea, hemos hablado muchísimos temas y pues todos que van en direcciones diferentes, porque la novela da para eso. Creo que pertenece a esa lista de novelas cortas donde no sobra ni falta una sola línea. Entonces, sí, no dije que Guillermo Jiménez inventó el boom latinoamericano, pero sí lo sugerí. Pero quizás sí inventó o dio la pauta para lo que mucho tiempo después se iba a llamar el realismo mágico, sea lo que eso sea. Sí, incluso, bueno, ¿por qué no se dice? Quiero leer ese pasaje. Sí, es muy bueno. Porque es un pasaje que uno juraría que fue sacado de 100 años de soledad. Ya quisiera García Márquez. Salvo que 100 años de soledad se escribió 27 años después. Entonces, esto a mí me impresionó mucho. Es el pasaje que tiene que ver con Hilario. En el Jacal vivía Hilario Luis Juan. Además que es un apellido muy zapotlense, ¿no? Luis Juan. Eso es identitario. Un indio viejo que cuidaba la capilla. Vivía con Jacinta, su mujer, herbolaria que vendimiaba borrajas, huesos del fraile, romero, hierba del Comanche y amuletos para el mal de ojo. Hilario era a manera de santón. Había heredado de sus abuelos tlayacanques del pueblo el secreto de desbaratar las trombas de agua. Ya me perdí. Sí. Cuando se ponía la tromba culebra, como se llama popularmente, salía Hilario impasible con su machete en la mano. Avanzaba majestuoso y erático por los campos sembrados, y en sus labios temblaban palabras cabalísticas, frases de brujo, mientras hacía ademán de cortar la nube con el machete que relucía siniestro en el gris del cielo. Como por milagro, la culebra se cortaba y comenzaba a caer una lluvia fina, clara. Bueno, hay que decir que la culebra, la tromba, es tormenta torrencial, ¿no? Entonces la culebra se cortaba y comenzaba a caer una lluvia fina, clara, de cristal, que transmutaba los matices en rosas, azules y verdes, tornándose en un espléndido arco iris. Los surcos comenzaban a vaporizar y un olor sensual a tierra mojada se difundía en el pueblo como una bendición. Entonces Hilario entraba a la capilla y ponía en el sahumerio encendido unas perlas de copal. Una tarde, a eso de las 4, comenzó a nublarse el cielo. Los nubarrones se hicieron más densos. La culebra, murmuraban los labradores. Hilario salió al campo con el machete en la mano, haciendo señales al cielo y danzando como un poseído sobre la milpa tierna. Deshizo la tromba y en lugar de caer una lluvia menuda, comenzaron a caer del cielo, azotándose en los templos, en los tejados y en los árboles grandes, maravillosos pájaros de suaves plumas y largos picos. Pájaros marinos, azorados, perdidos, ciegos, que caían con las alas rotas. Pájaros rosados, pájaros que no pesaban, que no tenían carne, que eran la sola pluma, ala y pico. Caían borrachos, fatigados, con los ojos abiertos, entumecidos.
no lograban ni plegar las alas. No pudieron vivir en tierra y prendidos quedaron en las copas de los árboles como lívidos despojos, como ropa que arrebata el viento. Esa lluvia de pájaros, ¿no? Es impresionante. Y esto, pues estamos, insisto, en 1940. García Márquez va a fascinar al mundo 27 años después con estas ocurrencias, ¿no? Bueno, ¿algo más? Dígame. Ah, se está rascando. Perdón. ¿Alguien más? ¿Algún otro asunto? ¿Etuto? A ver, señor Yair. Espera, esto todas las órdenes. Mencionó hace rato el maestro Vladimir que le recuerda mucho a Proust, y también en el prólogo de ese libro, hecho pues por un autor que no recuerdo, pero ya se denota un consolidado pues de la literatura. También se menciona también, pero se ve que es muy buen escritor, pues no desconozco quién sea, parece. También menciona pues que le recuerda mucho a Proust, entonces como para los que no lo hemos leído a Proust ni a Zapotlán, ¿por qué se hace esa referencia? ¿Cuál es ese mecanismo? Y de lo que dijo hace rato Cajén, me parece también como una novela muy modernista, y siento yo que esa sería otra respuesta, ¿no? Así como preguntan que por qué aparecen tantas obras de arte, y además de la comparación y de por qué él conocía mucho y vivió allá, yo siento que es también porque pues es una novela modernista, y es el estilo totalmente, sobre todo el capítulo 4, me recuerda mucho en estilo, pero también en temática, en mencionar obras de arte, pero también en artículos lujosos y casas y todas esas cosas. Usted ha hecho un procedimiento similar al que usaba Borges cuando decía que él nunca había leído 100 años de soledad, y empezaba a dar referencias de cada capítulo, ¿no? No han leído Zapotlán, pero saben que en el capítulo 4 aparecen esas cosas. Pues sí, ¿verdad? Sí. Tenga mucho cuidado, señor, que no le vayan a platicar qué se siente hacer el amor. No, usted ya no va a querer hacerlo. Pues, perdón, Fray, perdón. Antes de responder al comentario del maestro Yair, que como es costumbre es un comentario exquisito y es un deleite estético escucharlo, olvidamos mencionar que el prólogo es igual o más bueno que la novela, y creo que cualquier otro autor que hubiera hecho el prólogo se habría visto mal, se habría visto limitado. Hace rato dije que a la novela no le faltaba ni una línea ni le sobraba ninguna. Se puede decir lo mismo del prólogo. Supongo que Ediciones Arlequín quedó en bancarrota por tan costoso prólogo. Pero bueno, para complementar el comentario del maestro Yair en su atinadísima observación, que además él es experto en Proust y lo dice como un acto de falsa modestia, vamos a leer un fragmento del párrafo 3, el inicio. Errante una noche por los arrabales de México, mientras se apagaban las luces de las altas ventanas, mientras por esas perdidas calles las pobres magdalenas, onduladas al agua, se untaban en los marcos de las puertas de sórdidos hoteluchos, ofreciendo a los noctámbulos las más dulces ternuras, poniendo en sus palabras las melosidades de una vieja querida, caminando por esos barrios llenos de recodos, donde los amantes pobres esperan que se pierdan en las sombras los perfiles de las cosas para darse un beso, y los truhanes están prontos a dar una cuchillada. Bueno, además de la ejecución verbal de Guillermo Jiménez, la figura de las magdalenas, pero en él pues no está hablando de los panes, ni está hablando de los aromas, pero sí comparten pues el sustantivo y los sentidos,
cuando habla de la lluvia, de estas mujeres que parecen estar como embarrándose a la pared. Es muy sugerente y coincido en que hay capítulos que son muy modernistas, otros no tanto. También las Femme Fatale de Guillermo Jiménez tienen un procedimiento un poco distinto a las grandes Femme Fatale modernistas, pero parten de un mismo principio. La genealogía, digamos, de la novela sí es muy afrancesada por momentos, pero con otros matices. Bueno, pues sí, hay ciertos pasajes que son muy modernistas, pero también vemos más rasgos que se acercan a las vanguardias, ¿no? Incluso también algunos aspectos surrealistas. Y con respecto a lo de Proust, bueno, acá es a través, por ejemplo, de las Magdalenas. También esto lo que comparte con él, creo yo, es esa memoria involuntaria, que es como onírica, es decir, como ese control de la propia conciencia mientras en un estado de sueño, ¿no? Y entonces esta memoria involuntaria es lo que lo lleva al pasado, a los recuerdos. Pues ya mencionó Vladimir, ya mencionó un poco toda esta experiencia sensorial que existe. Entonces, bueno, incluso también sinestésica, o sea, si tú le pones demasiada atención, si te metes bien en el libro, la experiencia es totalmente distinta, ¿no? A que si lo lees como de pronto, si mucho tiempo, no sé. Entonces, bueno, yo partiría de eso, de esta memoria involuntaria. Aquí es a través de un goteo de agua, y es a través que prueba las Magdalenas y el Teretino. ¿Quiere participar? Son abogados, no quieren participar. ¿Alguien más? Señor Cajén. Messi. ¿Le paso el micrófono? ¿O un traductor británico? Con buena defensa. Bueno, yo también estoy un poco esta temática de Proust, ¿no? Está interesante porque Proust empieza su primer tomo, ¿no? Con la visión del niño. Y también, lo hace de una versión del niño, ¿no? Una visión del niño, ¿no? Que está viendo cuando ahora sí, ¿ya? De mal gusto, tiene mal gusto. Entonces, cuando empieza Proust su primera novela, ¿no? Empieza por medio de la perspectiva de un niño, ¿no? Que ve el mundo y de una forma sexualiza a su mamá, ¿no? El beso de las buenas noches, ese sentido del hijo que está hablando el primero, ¿no? Es algo muy proustiano, ¿no? Es algo que va a resurgir en todas las novelas de Proust, ¿no? Ese mismo amor lo ve con Albertine, con las otras chicas, vuelve a surgir y los mismos errores vuelve a pasar, incluso con otros personajes que es como Swann y Odette. Odette, pues es el reflejo, Swann es el reflejo del mismo Proust, ¿no? Personaje. Entonces, pues cuando empezamos en la novela también vemos una perspectiva del niño, ¿no? Que lo remonta a sus lugares de Zapotlán y sexualiza de una forma a su mamá, ¿no? Que viene a reflejarse en Laura y luego ya de nuevo en su vida, ¿no? Y a través de las otras historias que pasan con los distintos personajes. Y no solo es una cosa de forma, sino y de estilo, sino de temática, ¿no? Porque habla mucho de los celos, de las relaciones. Un capítulo que habla totalmente de los celos puede ser el capador de gallos, que es un capador de gallos, ¿no? Que su mujer se enoja con él y pues se corta sus huevos, ¿no? Se los entrega y dice, aquí están, para que no me vayas a... Y es algo, no sé, que tiene que ver esto, ¿no? Con el estudio de los celos y los sentimientos. ¿Alguien quiere leer ese pasaje tan edificante? Lo dice como tú dices, ¿eh? No es tan fino Guillermo Jiménez. ¿Quiere leerlo usted, Vladimir, o algo que sea? Sí. Claro que hay que dar tentación. ¿Lo quiere leer alguien de ustedes o me lo aviento yo? Pues que lo lean tú. Sí, que lo lean. Ahí le va.
Bueno, antes de leer ese pasaje quisiera aprovechar el espacio para solicitarle a la Real Academia Española y a la Academia Mexicana de las Lenguas que incluyan la acepción niños próximamente en los diccionarios. Primero porque me parece mucho más eufónica y mucho más bonita, más pueril. Entonces creo que debemos empezar a normalizar el decir niños y niñas. Bueno, niñas también, ¿cómo no? Pero con la doble ñ porque le da pues como un sonido más así, más bonito. O sea, ñoño. Fue por allá en el barrio del Rey Dormido donde vivió aquel cazador de gallos que se llamó Don Pedro Gaitán. Es toda una epopeya. Jugador pendenciero, enamorado, dicharachero, fanfarrón, tomador de pulque y de ponche de granada, siempre vestido de charro, pantalón de jerga a rayas rojas, blusa de lino y sombrero galoneado, grandes bigotes negros y cigarro de hoja sobre la oreja. En las mañanas el sol sacaba a la puerta de su casa media docena de hermosos gallos tornasoles, blancos, giros. Los cuidaba con gran cariño. Los gallos de Pedro Gaitán eran los más valientes en las tapadas. La gente contaba que les daba chiles piquines para que tuvieran mal arma. Todos los gallegos de los alrededores de Zapotití, de Tuxpan, de Tecalitlán, de Tamazula y de Sayula se aconsejaban de Gaitán para hacer las apuestas. Era maestro en el arte de atar la navaja en las patas de los contendientes. Formidable castrador y curandero. Su mujer, doña Rafaela, que en otros tiempos fue cantadora de feria, usaba enormes arracadas y collares de oro macizo. Y lo mismo se arrancaba cantando un corrido que bailando el jarabe. Celosa y de mal genio, era una verdadera cruz para Gaitán, que no tenía miedo ni a los matones del barrio. La boca de doña Rafa era un infierno. Todas las picardías conocidas brotaban de sus labios, llamas que flameaban el rostro moreno de don Pedro. Un día, era mes de octubre, había fiesta en el pueblo, los cohetes rasgaban la serenidad del cielo y las chirimías y los tambores alegraban la sangre. Don Pedro Gaitán, borracho en un puesto del mercado, bebía catalán y fumaba cigarro de hoja rodeado de cuscas y de galleros. Las monedas de oro rodaban en el mostrador como gotas de sol. De repente se presenta doña Rafa y puesta en jarras vierte una tempestad de ofensas a todo el grupo. Coge el brazo a don Pedro, quien resignado se echa el sombrero hacia los ojos. Al llegar a su casa, pensativo, se mete al corral y momentos después aparece con las manos ensangrentadas y sin pantalones, llevando en una cazuela sus dos testículos a doña Rafaela. Ahí están, para que no vuelvas a ser celosa, para que me dejes en paz. Cuando lo vieron los médicos del pueblo, aseguraron que únicamente un gran cirujano hubiera hecho operación igual. Qué bonito es Zapotlán. Bueno, ¿ves a lo que llevas tú, Cajén? Sí, son los ingleses. Nosotros íbamos a hablar de puras cosas edificantes. Bueno, a mí me llama mucho la atención esta anécdota porque ya lo había comentado Junuen y bueno, también lo dijo Vladimir. El universo de personajes en Zapotlán, y no solamente en Zapotlán, en todos los libros de Guillermo Jiménez, es eminentemente femenino. Hay muchas mujeres, la mayor parte de los personajes son mujeres, y muchas de esas mujeres no son convencionales, son mujeres que para su época toman decisiones muy a veces radicales, son mujeres no sumisas, y esta escena que es de las más pues, recordadas por los lectores de esta novela, pone en juego esta imagen del macho castrado, que hace contraposición muy clara contra la gran cantidad de mujeres que hacen roles transgresores en el mundo de Jiménez.
creo que es uno de los grandes temas a estudiar, las mujeres en Guillermo Jiménez. ¿Sí? Y es verdad que las mujeres, lo comentábamos, son transgresoras y casi por regla tienen un final trágico. Sí. Eso sí es cierto que se hace un rasgo moralista ahí, pero para tu tiempo parece demasiado atrevido por parte del escritor, y sobre todo, insisto yo, esta imagen que fortalece la presencia de las mujeres dominantes, es decir, el macho castrado. Sí. Eso no es muy nacionalista, que digamos, ¿no? La tradición nacionalista apostaba por el macho, y aquí, aunque, por eso a mí me gusta pensar que son los dos propuestas, ¿no? O sea, el nacionalismo y el cosmopolitismo ahí en convivencia. Sí. Y además que toda esta lista de mujeres transgresoras, aunque tienen finales trágicos, creo que tienen esos finales por decisiones que ellas toman. A mí, por ejemplo, la muerte de Celia Durán es un fragmento del libro que me gusta mucho y me conmueve, porque a ella la matan. Bueno, lo voy a leer. No, pues, está bien. Apenas te iba a decir que lo leyeras, así que léelo. Sí. ¿Bailamos? Sí. Página... Es como la 50. pues es el 3, ¿no? ¿En el capítulo 3? Sí, creo que Es ahí, página 35. sí. Sí. Lo que empezaste a leer de las Magdalenas. Sí. Sí. La voz cálida, un poco ronca, desde ahí empieza, desde el 35. Sí. ¿Lo lees desde ahí? Sí, para que se ubique bien. Desde la voz cálida. La voz cálida, un poco ronca, me recordó la voz de Laura, que hacía más de 20 años no escuchaba. Perdón, hay que decir que Laura es una amiga de su mamá, digamos de la alta sociedad zapotlense, que él recuerda de niño la conoció, que cantaba muy bonito y que era pues una señora bien. Después de muchos años, en un tugurio en la Ciudad de México, oye la voz de Laura que cantaba y se acuerda de ella, ¿no? Es muy importante esta relación con Laura, señora de la alta sociedad zapotlense. Sí. No me había equivocado. Era ella, vieja, fea, con la greña alborotada. Una tremenda cicatriz le partía la mejilla izquierda. Los andrajos no lograban cubrir sus hombros. En el pecho un escapulario de la Virgen del Carmen, un delantal lleno de agujeros, la cabeza empiojada, y en las manos huesosas sortijas de cobre. Ella me reconoció y, echándome los brazos al cuello, entre avergonzada y gozosa, apenas pudo pronunciar mi nombre. 2 fuentes fueron sus ojos marchitos. Repitiendo mi nombre, que yo escuchaba lo mismo que cuando era niño, me oprimí entre sus brazos como algo muy suyo. Una sonrisa, mueca de dolor y de pena, le descubría un diente de oro. Soy Celia Durán, murmuró entre sollozos. Al fin he llegado a lo que quería. Lo mismo es el éxito que la derrota. He caído hasta el fondo de todas las miserias y de todas las abyecciones. El triunfo es lo mismo que el aniquilamiento absoluto. Ahora canto y recito en las pulquerías para divertir a estos estúpidos borrachos. Me abrazaba con fuerza mientras hablaba y me pasaba las manos sucias por la cabeza. Me acariciaba las mejillas con ternura maternal y me besaba las manos. Besos que yo esquivaba emocionado. Es mi protector, gritó a los parroquianos de las glorias de la campana que, llenos de azoro, contemplaban la escena. La ternura ahogaba la ronquera de sus palabras, el llanto anegaba sus ojos. No me llames Laura, aquí soy Celia Durán. Hace muchos años me cambié el nombre. Nos hicimos a un rincón de la pulquería y en una mesa llena de vasos vacíos, entre la fetidez abominable de orines y de pulque y del sudor ácido de los borrachos, ella comenzó a platicarme en voz baja. En sordina rodaron las amargas confidencias. Para refugiarse, el rumor de la noche entraba en la pulquería,
De cuando en cuando palabras obscenas brotaban de las bocas hediondas de los ebrios. Abriendo la mampara, un hombre, todo hecho mugre, gritó insolente: ¿Dónde está esa Celia para que me entone la perjura? Celia se levantó como una fiera, los ojos brillantes, las manos en puño, y abofeteó al borracho. La sangre brotó de la nariz chata como un torrente, cuajándose en los pelos hirsutos de los belfos y chorreando en los negros harapos de la camisa. «Vámonos de aquí», dijo ella con serenidad de mujer superior, cogiéndome del brazo. Afuera, la noche estaba envuelta en placidez. La diafanidad del cielo confortó mi espíritu. Al decirnos adiós, ella trazó una cruz sobre mi frente murmurando: «Que Dios te bendiga». Sigue, hasta que se muera. De las casas de vecindad comenzaban a salir leones de cabaret que iban a bailar, que iban a marcarse el más plebeyo de los danzones. Pocos días después, una mañana, al abrir el periódico, leí en notas de policía: en la madrugada de ayer fue encontrada muerta Celia Durán. En la puerta de la pulquería, las glorias de la campana. Celia era la artista del barrio. Nadie reclamó su cadáver. Fue llevado al Hospital Juárez para la autopsia que señala la ley. Ese es el tipo de mujeres transgresoras que nos presenta una de muchas, pero quizás el ejemplo más elocuente, ¿no? Porque no solamente es una mujer educada, elegante, de la alta sociedad zapotlense, sino que además es una especie de madre. Aquí vemos la escena que lo abraza como si fuese su hijo, con un afecto maternal, porque era muy amiga de la madre del narrador, ¿no? Me parece impresionante esta filosofía en voz de una mujer de la época. Dice, al fin, o sea, su realización, una dama de alta sociedad que después de muchos años ella se siente realizada, o al menos así lo dice, ¿no? Al fin he llegado a lo que quería, porque ella de joven fantaseaba con irse con un torero, con un gallero, con un gitano, ¿verdad? Sí. Era su fantasía. Entonces dice, al fin he llegado a lo que quería. Lo mismo es el éxito que la derrota. Impresionante. He caído hasta el fondo de todas las miserias y de todas las abyecciones. El triunfo es lo mismo que el aniquilamiento absoluto. Eso es inesperado en un personaje femenino en los años 40, hace 80 años de esto casi, ¿no? Y hablando como de la genealogía de personajes femeninos jaliscienses, a mí a Celia Durán me recuerda muchísimo a la caponera de Rulfo en El Gallo de Oro. Es una mujer que, si bien al final de su historia pues acaba siendo víctima de las circunstancias, pero durante mucho tiempo tiene poder y control y hace cosas que la sociedad y la señalan de estar haciendo cosas malas, pero ella está viviendo su vida. Entonces, de alguna manera creo que ese es otro antecedente que tiene Guillermo Jiménez antes pues de mujeres tan abiertamente libres, aunque sea en lugares cuestionables. ¿Alguien más? A ver, primero nuestro vicepresidente. No, presidente interino. Ah, perdón, presidente interino. Perdón. Señor Navarro. Abordar un poco los tópicos. Si lo escucha, no se lo arrimo. ¿Cómo que se lo arrima? Hablando un poco sobre los tópicos, lo que he mencionado hasta ahora me recuerda un poco al tópico del poeta maldito. El arrabal, la prostituta, el asesinato, la castración, el ambiente nocturno, que separa al Zapotlán de Guillermo Jiménez de una obra literaria que pueda ser introducida en el subgénero de poesía maldita o de literatura maldita, quizá, o si lo es,
Me voy a adelantar, no creo que tenga que ver con la literatura del poeta maldito, porque aquí hay siempre una constante del mundo sofisticado versus mundo popular, mundo, digamos, educado, solemne contra el mundo decadente. Sí. Europa, el arte elevado frente a los pordioseros, los mendigos, como dice el señor, ¿verdad? Mendigos. Hay ese ir y venir, no es exclusivamente el bajo mundo, y desde ese punto de vista es mucho más modernista que del poeta maldito. Modernista entendido como decadentista del siglo XIX, finales del XIX, ¿no? Sí. ¿Algo que quieran aclarar al respecto? Pues no, yo iba a decir eso, que era más modernista que sí. Tal cual, ¿no? Como literatura maldita. Sí, y el modernismo en Guillermo Jiménez, pues no sé cómo catalogarlo porque no es un modernismo clásico. Ajá. Ni es un modernismo como el de Rubén Darío. Es que ya no es modernismo. Ajá, pero es como un modernismo ya maduro, así como más conciso en el lenguaje y más profundo en el contenido. Y se separa mucho, por ejemplo, de la mujer trágica modernista, que es extremadamente blanca, que es de pelo negro y ojos azules. Acá las mujeres en Guillermo Jiménez sí son de todo tipo, ¿no? Hay algunas morenas, hay algunas blancas también, pero ya no es hay indígenas, hay brujas. Digamos que se sale del arquetipo de la mujer fatal modernista. ¿Algo más, muchachos? Chuy, de veras. Perdón, es que se lo pone nervioso. No, diga, profe, yo estoy más nervioso. Tengo que combatir con eso, pero es una observación muy personal que me quedó muy arraigada a partir de la lectura de Guillermo Jiménez en su clase de literatura hispanoamericana, que solamente la tenía con 3 compañeros más, y de esos 3 solamente participaban otros 2 y yo. Eso es, no debí decirlo, pero... Capítulo 9, Revelaciones. Sí, pero... bueno, eso ya no tiene importancia. A lo que iba... Siempre vas a andar arrastrando con esa carga. A lo que iba es que Guillermo Jiménez también es un escritor que exige mucho a su lector. El lector de Guillermo Jiménez necesita tener mucha conciencia, mucha capacidad lectora, ¿no? Porque yo recuerdo que había algunas referencias en algunos capítulos que a mí me costaba comprender, ¿no? Entenderlos. Por ejemplo, cuando Guillermo Jiménez, el personaje de la novela Zapotlán, cuando está en Francia y despierta el otro día, no recuerdo muy bien, pero escucha a su vecina y a partir de escucharla se crea como una escena súper erótica, de lo más erótica que pueda existir, pasional, pero al mismo tiempo elegante y sin expresar, sin ser muy explícito, pues, recordando los clásicos griegos que eran como de ese tipo, ¿no? Pero ya es una referencia. En esa escena y esa mujer, su vecina, que no conoce, la relaciona con un ángel de 7 alas. Un ángel de 7 alas. Y yo me dije, posiblemente va a ser una contraposición o algo así. Y me dio un poco la razón, nos dio un poco la razón esa idea, porque recuerdo que alguien de los compañeros dijo que
había recordado algo de un ángel de 7 alas en la Biblia, en un pasaje bíblico que hablaba de algo muy pulcro y muy, ¿cómo digamos? Pues muy puro, ¿no? Entonces, en Guillermo Jiménez es así, ¿no? Dentro de su perfección, exige totalmente al lector y pues eso fue lo que aún me queda pendiente porque Guillermo Jiménez se le tiene que buscar y se le tiene que tener paciencia y pues digamos que se le debe de demostrar un cierto intelecto, ¿no? Como a los grandes escritores. Sí. Pues ya era una observación. Bueno, eso que ha dicho Chuy, pues yo estoy de acuerdo que un lector, digamos, muy atento, muy inteligente, encontrará muchas cosas en la novela, pero también la novela se puede leer, digamos, de manera, o sea, un lector estándar, un lector común, un lector que lee para divertirse, también puede disfrutar la novela. Yo tengo experiencia de gente que lo ha leído así, funciona muy bien, ¿no? Alguien de nuestras compañeras nos había hablado de Judith, de este ángel de 7 alas, de 6 alas. ¿Quieres platicar sobre eso o no? Ayúdate a la ex presidenta. Bueno, en ese pasaje yo estuve buscando y estos serafines aparecen en un pasaje de Isaías en donde él en un sueño ve al Señor y los serafines están gritando el uno al otro gloria, ¿no? Y ahí es cuando el Señor envía a Isaías y en ese pasaje decía pues que los serafines son seres ardientes. Entonces por ahí tiene una relación espiritual pero también erótica, ¿no? Gracias. ¿Algo más? ¿Quiere agregar, compañeros? Bueno, ¿quién más quiere seguir la conversación? ¿O ya se cansaron? ¿Ya terminamos? ¿Qué hacemos? Sí, terminamos. Bueno, antes de terminar, quiero decirles que hay un tenemos una cortesía por parte de Ediciones Arlequín. Vamos a rifar un libro.